Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos y hablar aquí en este tercer encuentro de la Red Iberoamericana de Apoyo de la Epidermolisis Ampollosa. El tema que les voy a tratar hoy, que quiero hablarles, es sobre el embarazo en epidermolisis. Estos son mis posibles conflictos de interés, pero estoy seguro que ninguno es relevante, más allá de mi compromiso con Debra. Y para hablar del embarazo en epidermolisis ampollosa, quería traerles la historia de Astrid. Astrid es una paciente con epidermolisis ampollosa distrófica recesiva, quien en sus 20 años decidió que ella quería encontrarse a sí misma y demostrarse que ella era mucho más que una enfermedad. Y por eso se dedicó a bailar, a estudiar, a trabajar, a desarrollar toda una vida. Y en esa parte de desarrollar la vida se enamoró y quedó embarazo no una, sino dos veces. Y en esos dos partos, eh, lo que ella me decía es, las caras de los médicos eran tan raras, las recomendaciones o cuidados eran tan inexistentes que me encantaría saber qué ha pasado. Y cuando me hizo esa pregunta me quedé pensando como, wow, médicamente en los distintos grupos creo que hemos avanzado poco, hemos trabajado poco y tenemos probablemente muchas de las mismas dudas y me puso a estudiar. Coincidimos en ese momento de estudiar con un grupo de todo el mundo que también se estaba preguntando lo mismo. Estábamos viendo pacientes con epidermolisis ampollosa de distintos tipos que estaban creciendo, que estaban quedando en embarazos y que definitivamente teníamos que generar un consenso y un trabajo de cómo hacer recomendaciones. En este consenso, liderado por el grupo de Debra Reino Unido y en la parte de metodológica liderado por Daniel Greenwald, pues se logró un trabajo enorme de profesionales de la salud, pacientes con EB, pero pacientes que además fueran madres, y las distintas sociedades para poder generar unas recomendaciones. El trabajo fue largo, empezamos desde el 2018, en el 2020, en la pandemia, se nos retrasó un poquito más y por eso se demoró en salir publicada, pero pues ya están publicadas. Y lo que hicimos fue tomar todos los posibles artículos e evidencia que existiera en la literatura. De los 415 artículos posibles, 22 fueron relevantes y en este se analizaron tres preguntas. Y las tres preguntas eran sobre recomendaciones pre-embarazo, durante el embarazo y post-parto. En estos tres grupos, pues fuimos alineándonos, hicimos la asignación de artículos y se aplicaron las estrategias de metodología de epidemiología de CASP, GRADE y AGRI 2. En aquellas recomendaciones que tuviéramos dudas, de todos modos se hizo una votación de determinarlas y tratar de sacar el trabajo lo más completo posible sobre ese directrices para un consenso de expertos. Así que la idea es en todos nuestros pacientes saber que es posible un embarazo. Sin embargo, tenemos que prender alertas en las formas más severas, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen unas manifestaciones en los genitales muy importante, pero recordar que en la fase de preconcepción, prenatal, es súper importante saber que la fertilidad no está alterada en las formas leves de epidermolisis ampollosa. Bajo esa premisa, dejamos las tres grupos de recomendaciones que les quiero compartir hoy. La primera es en la parte de preconcepción y atención prenatal. Aquí, clave trabajar pacientes, cuidadores y profesionales de la salud en tener un adecuado diagnóstico genético. Este diagnóstico que nos permita poder entender cómo va a ser cómo es o ha sido la herencia de la epidermolisis, qué formas estamos presentando, qué posibilidades van a tener nuestros hijos y así definir si se van a hacer pruebas genéticas prenatales o en aquellos pacientes que hacen fertilización in vitro, hacer las pruebas preimplantacionales.
Lo importante es ofrecer una atención completa, global, donde se pueda hacer este asesoramiento genético, optimizar la salud de la mamá, de la futura mamá, de la paciente, donde, como en todos los embarazos, hay que evaluar la necesidad de hacer los suplementos con folatos, hierro, vitamina D, zinc, entre otros minerales. Revisar todos los medicamentos, y aquí es una parte que hay que ser muy, muy acucioso, porque no es solo los medicamentos formulados por el médico de gabapentino o opioides en caso de dolor extremo o los distintos antihistamínicos para prurito o en la terapia en que estemos, sino todos los medicamentos que utilicemos, gotas homeopáticas, suplementos nutricionales, suplementos de hierba, de medicina tradicional china o de medicina ayurvédica, porque como sabemos, alguno de ellos puede tener efectos en el futuro bebé. Están entender los cambios fisiológicos del embarazo. Son los mismos cambios que en una mujer sin bebé que queda en embarazo. Tenemos las náuseas matutinas, el reflujo y los síntomas de acidez estomacal. Por supuesto, es importante controlarlos porque sabemos que el exceso de acidez, que ya es frecuente en los pacientes, en los pacientes que tienen bebé, necesitamos minimizarlo para evaluar o retardar posibles complicaciones. Lo otro importante es la constipación, el estreñimiento que ocurre durante el embarazo. Debemos trabajarlo más porque, como también sabemos, en formas graves de bebé podemos tener también asociaciones con estreñimiento. Explicar muy bien al obstetra, la idea es escogerlo de una forma que él se siente involucrado, que sepan, todo el equipo, sepan cómo cuidar la piel en una piel frágil. Entonces aquí en el artículo publicamos muchas de las imágenes sobre cómo tomar la tensión arterial, sobre todas las recomendaciones de evitar apósitos adherentes, las cintas adhesivas, la necesidad de un exceso de lubricación durante los controles y posteriores, por supuesto, en la parte de posparto. Evaluamos mucho las técnicas de examen y cuidados, donde definitivamente la ecografía abdominal total es ideal. En la parte de una ecografía transvaginal, pues hay que tener todas las precauciones específicas, sobre todo exceso, muchísima lubricación para evitar hacer daño. Pensar muy bien cómo va a ser este parto. Y este es un término que se utilizó mucho de planificación del parto. Planificación del parto, donde planeemos cómo queremos que sea la vía de nacimiento, dónde lo vamos a realizar, si tenemos la valoración preanestésica previa para asegurarse que no vaya a haber ninguna sorpresa al final. Y aquí salieron pues distintas recomendaciones. Tener epidermolisis ampollosa no es una contraindicación para el parto vaginal. No se recomienda, por supuesto, si hay heridas genitales muy extensas, una estenosis vaginal. El paciente viene en distosia de presentación, es decir, una forma no de cabeza, sino una forma no regular, que, que nos pueda implicar tener que instrumentar un parto, que no es la idea. Y por supuesto, las indicaciones obstétricas según lo que el especialista considere. Recordar esta evaluación preanestésica por los impactos, por las limitaciones que puede tener una paciente con epidermolisis ampollosa, sobre todo las formas severas de microstomía, vía aérea difícil o heridas en la espalda. En la parte de planificación también, y es analizar que la idea es este bebé salir lo más pronto posible, evaluar muy bien qué recursos tenemos nosotros y qué debemos reforzar durante los 9 meses del embarazo para poder tener un posparto tranquilo. Evaluar necesidad de fisioterapias, evaluar el apoyo físico, emocional, analizar los planes de lactancia. El ideal es lactancia, más adelante les muestro cómo, pero si vamos a usar biberón, por ejemplo, es importante saber que si tenemos pseudosindactilia, quién va a estar acompañando para poder preparar de forma adecuada el biberón. Hacer unas rutinas de cuidados muy continuos, muy acuciosos sobre cómo está la piel y vigilar lesiones sugestivas de cáncer de piel. En este les traje una imagen de un reporte de caso de los colegas de Brasil en una paciente que durante el embarazo desarrolló un carcinoma escamocelular que fue rápidamente progresivo. Aquí es importante tratarlo, pero manteniendo la salud de la madre y del bebé.
Ya en el momento del trabajo del parto, este sticker creo que deberíamos hacerlo todos en español. Este es un sticker que utilizan los colegas de Australia, donde se pega en todas partes, en la habitación, en los líquidos, en la camilla, en la historia clínica, para que todo el personal involucrado en la salud recuerde que estamos ante una paciente con piel frágil y que se debe manejar con mucho cuidado. Hablar de preparar en el kit de llevar al hospital no solo la ropita de los primeros días del bebé, sino también apósitos no adherentes, los aerosoles para retirar los adhesivos médicos, porque a veces puede pasar que en el hospital no esté. Entonces, para evitar confusiones, nosotros mismos deberíamos llevarlo. Y también la ficha de paciente. No sé si ustedes en todos los países tienen, en Colombia hemos hecho un esfuerzo grande para que cada paciente tenga su carnet de identificación, donde hablamos de edad, sexo, tipo de bebé, complicaciones, pero además dos cosas extras en el caso del embarazo. ¿Cuál es la vía de parto elegida previamente y los datos del contacto del equipo multidisciplinario? Esta tarjeta es importante tenerla porque podemos estar en vacaciones, por ejemplo, ahora en Navidad y el bebé se adelantó. Si ocurre este adelanto del bebé, saber que esta ficha va a ayudar a los profesionales de la salud a contactarse con las personas que conozcan la enfermedad, que conozcan el paciente y así pues mejorar la experiencia del parto. Lo otro importante es que a veces no sabemos si el bebé va a nacer con epidermolisis ampollosa. Existe esa posibilidad, por lo que es importante en el momento de nacer que los obstetras no realicen una manipulación muy agresiva, muy fuerte, para evitar generar nuevas ampollas. Y en esta foto que les traigo a doña Mayra. Ella es una paciente de 62 años, abuela con EB, quien ella tiene epidermolisis ampollosa distrófica dominante pruriginosa. Y ella ha pasado toda su vida con EB, pero nunca le ha parecido tan importante. Sus hijos, tiene 5 hijos, 3 con EB, tampoco fueron tan notorio o quisieron dedicarle mucho tiempo a su enfermedad hasta cuando nació Lorraine, la primera nieta, que por supuesto, al nacer la bebé, la frotaron, desarrolló las ampollas y ahí en ese momento Omaira le dijo al pediatra, a mí me pasa lo mismo, mire, y por eso se pudo hacer el diagnóstico, pero además, pues funcionó para sensibilizar a todo el equipo. Entonces, no sabemos si van a nacer, a veces nos llevamos esas sorpresas, la posibilidad existe, y por eso esta recomendación de manipular con mucho cuidado el momento al bebé recién nacido. En cuanto al seguimiento y el cuidado de la piel, esto seguimos con la misma indicación de una exploración delicada, una lubricación extra de todos los materiales que nos vayan a acompañar durante el embarazo, reforzar esta parte de acolchado adicional de la cama, de la camilla o de la mesa donde va a ser el parto, de los manguitos de la presión arterial, evitar la presión y movilidad prolongada, es decir, permitir que la paciente, nosotros como médicos, permitir que la paciente se acomode y así fomentar el autoposicionamiento, evitar los cateterismos innecesarios y una guía sobre cómo fijar las cánulas venosas al grupo operatorio. Estas imágenes que están aquí incluidas están en la publicación del artículo que las quisimos meter para que lleguen así más fácil a todos los equipos médicos. En la parte de analgesia y de manejo anestésico, la idea es tener la valoración previa por lo que hablábamos, microstomía, limitaciones en los accesos, pero sobre todo es porque en principio va a ser un parto vaginal que no necesitaría que no necesitaría anestesia. Sin embargo, debemos estar preparados por si algo llegara a pasar. La idea sea siempre que sea anestesia regional, donde se haga un apropiado acolchado de los insumos, de todo lo que pueda tener contacto con el paciente y hacer una anestesia regional, que es la que se pone en la espalda. La anestesia general, tratamos y nos pusimos todos en consenso es ideal no recomendarla como rutina para minimizar así las posibles complicaciones o el incremento de comorbilidades en la paciente.
El momento del parto, ya se los he ido adelantando, es el parto vaginal, es el ideal, no está contraindicado. Siempre es importante recordar que hay que lubricar excesivamente para que todo fluya, evitar todo lo que la instrumentalización del parto y pues en distintas partes del mundo, nosotros en Colombia no lo hacemos, pero pues de pronto México lo tiene, no sé, en los distintos países, el parto por hidroterapia, es el parto en agua para que sea mucho más fluido, mucho más tranquilo y así pues recuperar las imágenes. En caso de tener que hacer una cesárea, no hay que angustiarse, se puede hacer, no tiene contraindicación. Importante es, se dejan las suturas intradérmicas o subcutáneas para evitar el roce y fricción. Usualmente si hay que hacer episiotomías o hay algún desgarro genital, cicatrizan bastante bien. Esta imagen que les traigo es de un reporte de casos del Grupo de España en el que nos muestran cómo la resolución ocurre sin ningún problema en los partos. La parte de evitar el uso de medias de compresión es algo que se utiliza frecuentemente en los partos de pacientes no con EB y es las medias antiembólicas. ¿Qué es la recomendación aquí? Es no usarlas, pero sí favorecer el autoposicionamiento, la movilidad. En caso de riesgo, más adelante, ahorita les digo lo que hacemos en las recomendaciones postnatales. Por último, en el grupo de recomendaciones están la atención y el manejo postnatal. Los cuidados perineales, como cualquier herida, limpiando muy bien, evitando los apósitos adherentes, usando compresas muy suaves. Vemos como la barriga se va reduciendo sin ninguna complicación, no hay ningún problema. Suelen sanar bastante bien. La herida la podemos tratar limpiando muy bien y usando los sprays que remueven adhesivos para evitar dermatitis de contacto, lastimar la piel y nuevas heridas o erosiones. Y lo que les mencionaba antes de la prevención de la trombosis venosa es en estas pacientes que puedan tener mayor riesgo de tromboembolismo, de tromboembolia, se puede usar, la recomendación sería usar heparinas de bajo peso molecular. Esto es importante hablarlo con el obstetra, hablarlo con el equipo médico, por lo que no se recomienda el uso de las medias, se recomienda la movilidad constante, pero si hay mayor riesgo, usar heparinas de bajo peso molecular para evitar una complicación mayor. En cuanto a la alimentación, lo que habíamos hablado, pues evitar, evaluar cómo estamos en la situación y es la lactancia inicialmente puede ser muy dolorosa. Esta parte es importante asesorar, que es parte, es el proceso inicial normal, pero si tenemos muchas heridas en el seno, de pronto no es una buena idea inicialmente. Evaluar cómo están, porque por supuesto, pues lo que queremos es la lactancia materna. Es fabuloso, el contacto piel a piel, madre-hijo es espectacular, pero si no está ocurriendo de forma apropiada, si hay heridas, pues debemos pensar en las alternativas. Una recomendación que pusimos fue lubricar muy bien el seno en el momento de la lactancia, idealmente con vaselina pura, como sustancia no tóxica, adecuada para el bebé y para la madre. Si vamos a hacer formulación, aquí ya los papás podemos involucrarnos un poco más dando los biberones apropiados, teniendo las fórmulas apropiadas. Y algo de lo que habíamos hablado es evaluar qué tanta ayuda o no necesita la madre. Por supuesto, pseudosindactilia, un paciente con una pseudosindactilia muy importante va a ser un retador abrir la lata, sacar la cuchara del polvito, preparar el tetero, el biberón, el tetero, cerrarlo. Entonces, siempre pues evaluar cómo están esos recursos sociales, esos recursos de familia para apoyar. En la planificación del alta, la idea es la mujer posparto con EB no tiene necesidad de mayor hospitalización que una mujer posparto sin EB. Entonces, la idea es no quedarse excesivamente, por supuesto, sí quedarse el tiempo necesario para preparar todo en caso de que no se hubiera podido tener todo listo. Evaluar si necesita o no ayudas físicas, cómo está esa red de apoyo, hacer toda la detección de trastornos del estado de ánimo. La depresión postparto es frecuente en pacientes con EB o sin EB. Así que lo importante es preguntarlo, hablarlo, estar todos acompañados para poder generar unas adecuadas estrategias.
Y por supuesto, dejar un plan de controles posparto. El plan de controles posparto, donde sean grupos de citas periódicas, la visita de enfermera domiciliaria, el acompañamiento a las citas, siempre con un acompañante para poder controlar. Y esta imagen que les traía es también de unos reportes de casos del grupo italiano que nos muestran cómo, si bien existe una distensión abdominal durante el embarazo, no hay excesivas heridas. En cambio, en el momento de recogerse podemos ver algo de erosiones, pero se recupera muy bien la piel y no implica mayores complicaciones. Así que uno cerrando diría como, bueno, planificar, lubricar y armar un adecuado equipo interdisciplinario. Tres recomendaciones para poder tener un embarazo. Así que en este momento que estamos trabajando tanto desde la infancia por mejorar la nutrición, tener niños que sean adolescentes y adultos más sanos, es importante, ahora que tenemos varios pacientes adolescentes, hablar sobre las decisiones reproductivas, sobre sexualidad, sobre anticoncepción, sobre planes a largo plazo, porque definitivamente sí, como fue la experiencia de Astrid, yo creo que todos debemos tener un adecuado asesoramiento genético, dermatológico, un enfoque de planificación de la atención para poder tener unas experiencias y resultados positivos en el embarazo, tanto para la mamá como sus hijitos que van creciendo, como vemos aquí. Entonces, con esto, pues quería darles las gracias, felicitar a Debra Colombia, que este año está cumpliendo 15 años, y pues a todos ustedes por esta oportunidad de estar aquí acompañándolos de nuevo en este tercer encuentro de la Red Iberoamericana de Apoyo en la Epidermolisis Ampollosa. Muchísimas gracias.